Perdón, este no es. Ese es el de tarea. Es este. Este es el que vamos a hacer ahorita. Viene también, aquí tengo un par, tengo la velocidad, aquí tengo una inercia, un elemento que se deforma, ¿sí? Cambia de velocidad en sus extremos. Tenemos un engrane, aquí tengo otro engrane. Aquí tenemos otro elemento pasivo que se deforma, ¿sí? Tenemos aquí una inercia, tenemos aquí otro engrane que transmite el par a este otro engrane. Tenemos aquí otro elemento que se deforma, ¿sí? Entonces, analícenlo, véanlo y díganme cuántos puntos rígidos ven ahí. Yo veo 6, profe. ¿Alguien más? Yo veo 7. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? 7, profe. Igual yo 7. 7. ¿Sí? ¿Todos ven 7? Muy bien, porque yo nada más veo 6. Veamos. Tengo aquí la fricción. Estamos de acuerdo en que lo único que se mueve es la flecha, la otra parte donde se sostiene está en reposo, entonces se mantiene a una sola velocidad. Momento de inercia, no va a tener ningún problema. Tiene se mueve, todos sus puntos tienen la misma velocidad. Aquí tenemos la otra fricción. Nada más se mueve la flecha. Alrededor de ella no hay movimiento. Tiene un cambio de velocidad, ¿sí? Porque este extremo tiene un desplazamiento angular, tiene otro desplazamiento angular, entonces aquí hay cambio de velocidades. Tenemos otra vez una fricción donde se mueve sola la flecha y aquí hay otra vez una masa, que es la del engrane. Tenemos número de dientes de engrane, entonces yo debo poner el par que se requiere para mover hasta otra parte. Entonces aquí tengo un punto rígido y aquí apareció el otro punto rígido. Aquí hubo cambio de velocidad, aquí tengo otro punto rígido. Transmito, ¿sí? Dependiendo de la relación de engranes, va a cambiar esa velocidad. Entonces aquí tengo otra velocidad. Este par, entonces, que está moviendo lo que sigue, entonces debo de indicar este par. ¿Cómo es el par con respecto a este? Y lo voy a hacer en función del número de dientes de engrane. Aquí tengo la masa del engrane y tengo esta fricción. Solo la flecha tiene velocidad, lo demás está en velocidad cero. Aparece un elemento pasivo, ¿sí? Entonces aquí tengo otro elemento pasivo que se deforma. Aquí tiene un desplazamiento angular, aquí es diferente. Entonces aquí ya cambió la velocidad, entonces tengo este punto rígido, el punto rígido de donde tengo el engrane y el punto rígido donde tengo este engrane. Aquí viene el cambio, genera otra velocidad, que sería omega 4. Tengo la fricción, que tiene una sola velocidad. Tengo el momento de inercia, que también tiene una sola velocidad. Esta fricción tiene una sola velocidad. Y ahora aquí yo tengo ¿sí? La masa del engrane, que también está en función de una sola velocidad. Pero que va a transmitir el par a este otro. Entonces indico el par necesario para ser transmitido de este lado. Y entonces aquí tengo el otro par. Implica entonces que también va a cambiar la velocidad de aquí a acá dependiendo de la relación que tengamos de los engranes. Entonces aquí tengo el par 4. Este par tengo la masa del resorte. Bueno, aquí es el otro punto rígido. Entonces los voy a marcar. Esta parte de aquí es el punto rígido, el primero. Aquí se deforma. Entonces me quedo este otro punto rígido. Transmito par, transmito velocidad, aquí no hay ningún cambio, entonces aquí tengo el otro punto rígido. Tengo el punto de unión. Aquí me aparece el otro punto rígido hasta acá, ¿sí? Y aquí no hay deformación, entonces conservamos la misma velocidad. Transmite y va a tener entonces aquí el otro punto rígido. Aquí se deforma, entonces me va a aparecer aquí el otro punto rígido. Si ven, en esta parte no existe un elemento que se deforme, por lo tanto no hay cambios de velocidad. En esta parte tampoco y en esta parte tampoco. Entonces nada más los que estamos viendo son estos, donde hay cambios de velocidad. ¿Está claro para todos?
¿Sí? Profe. Bien. Entonces, sean cuidadosos en observar y tener bien claro dónde tenemos deformación. Eso es donde hay un desplazamiento angular diferente, porque si hay un desplazamiento angular diferente, entonces tenemos otra velocidad, nos implica automáticamente que nos va a estar generando otro punto rígido, ¿sí? Y luego ya hacemos el análisis del punto rígido, quiénes están conectados a él. ¿Dudas, compañeros? No, ¿No? profe. Bien. ¿Cuántas ecuaciones debo de obtener? ¿Cuántas ecuaciones de sistema mecánico voy a obtener? 6. Serían 6. 6. 6. Sí, 6. En el circuito análogo eléctrico de par voltaje, ¿cuántas mallas? 6 también. 6 6 más. mallas. ¿Sí? 6 mallas. En el circuito análogo par corriente, ¿cuántos nodos debo de obtener? 6 nodos. 6 6 nodos. no. Con eso, cuando vamos haciendo el trabajo, veremos si estamos bien, ¿sí? No dudas, no preguntas. Bien, vamos a este punto rígido, ¿sí? Nuestro primer punto rígido. Tenemos aquí tengo mi par de T. Aquí tengo el par. ¿Esto aquí es igual? Aquí estoy aplicando el par, entonces esta fricción, este momento de inercia y esta fricción y el extremo de este resorte son mis fuerzas resistivas, ¿sí? La suma de toda la fuerza aplicada y las sumas resistivas me da 0, ¿sí? Entonces yo puedo establecer ya mi ecuación. Entonces vamos a empezar con este es mi primer punto rígido. Entonces tendríamos aquí conectada esta fricción de θ1, la inercia jθ1, esta fricción de θ2 y el extremo de este resorte kθ1, ¿sí? Nada más, es lo que está en este punto rígido. Entonces pondríamos de θ1 por ¿quién? Por la velocidad 1 de t, ¿sí? Más tengo la inercia. Entonces me quedaría jθ1 por la derivada de omega 1 de t sobre dt, ¿sí? Y tengo esta otra fricción de θ2, entonces sería más de θ2 por omega 1 de t, ¿sí? Sería esta de θ2 más entraría aquí el extremo de este resorte que está entre la velocidad 1 y velocidad 2, ¿sí? Entonces, esto me quedaría como 1 en kθ1 ¿sí? Por la integral de omega 1 menos omega 2 diferencial del tiempo. Esta es mi primera ecuación, son todo lo que quedó aquí en este recuadro amarillo, ¿sí? Este es mi punto rígido. ¿Dudas? Ah, sí. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bien. No. No, profe. Segundo punto rígido, lo que está aquí en amarillo, ¿sí? Extremo de este resorte. La fricción que tenemos como de θ3. La masa jθ2 y ¿quién más? El par que yo requiero porque ya es fuerza resistiva, el par que requiero para mover todo lo que resta del sistema. Entonces ponemos ecuación 0 igual a quién? A 1 en kθ1 kθ1 por la integral de quién?
Ahora estoy viéndolo desde el punto rígido 2, entonces me va a quedar omega 2 menos omega 1, diferencial del tiempo, más, entonces entraría aquí esta fricción de teta 3. Mi d teta 3 por omega 2 de t, más, ahora sí va la masa de este resorte, sería j teta 2 por la derivada de omega 2 de t, diferencial perdón, ¿sí? Más, me falta este, teta 1, perdón, sí, para el par 1, ¿sí? Y ya tengo mi segunda ecuación. ¿Qué tengo que poner ahora? Especifica la relación entre el par y Especificar la relación. Tendríamos entonces el par 1 entre el par 2 va a ser igual a ¿quién? A N1 entre N2. Por lo tanto, ¿a cuánto equivale el par 2? Me va a quedar como N1 entre N2 por el par 1. Ya especifiqué esto. Entonces, yo ya puedo utilizar el par 2. El par 2 es esto, ya sé que hice la relación, entonces el par 2 ya lo puedo expresar. Pongo este punto rígido, luego hago la ecuación para este otro punto rígido, hago mi especificación para los engranes, ¿sí? Y luego ya pongo mi par 4 que entraría, hago este punto rígido, y luego este. Háganlo, por favor, les doy 3 minutos para que lo hagan, por favor. Disculpe, maestro. Sí. En la relación no sería al revés, donde sería el par 1 es igual a N1 entre N2 por el par 2. No, porque ahora yo conozco lo que quiero, el par 1, en un momento dado lo puedo conocer, pero ¿quién va a transmitir? El par 1 va a transmitir al par 2, entonces yo podría en un momento dado calcular el par 1 viendo todo este análisis hacia acá, pero ¿cuánto va a ser este par que tengo aquí? ¿Cuánto va a ser el que tengo que enviar? Entonces tengo que definir al par 2, porque el par 2 es el que transmite el movimiento en esta parte, ¿sí? Lo transmite y en este otro punto rígido yo conozco el par que se requiere para mover acá, pero ¿cuánto le voy a aplicar al par 4? No, depende de la relación, entonces puedo conocer el par 3, pero entonces, ¿cuánto es de par 4 que yo requiero para mover esto? ¿Sí? Entonces tendré que definir al par 4, ¿sí? Si se acuerdan, en el ejercicio de ayer hicimos esto. Definimos este par para poder trabajar y entonces yo puedo conocer el par 1, ¿sí? Entonces defino al par 2. Porque es el que, definiendo yo el par 2, lo puedo utilizar acá, ¿sí? Si yo no defino el par 2, ¿cómo puedo saber cuánto par le voy a aplicar aquí? Por eso ponemos el par 2 y esto depende entonces cuánto vale el par 1, ¿sí? Por eso lo ponemos así. ¿Quedó claro o todavía hay duda? Sí, profe. ¿Sí? Es que creo que se refiere al despeje, porque Sí, el despeje. tau 2 que debería es- ser igual a N2 entre N1 por Ya, sí tiene razón, perdón. A ver, yo tengo par 1, par 2, tengo N1, N2. Aquí tengo el par 2 abajo, ¿sí? Si yo multiplico todo por el par 2, ¿cómo queda? Si multiplico todo por el par 2, aquí, y aquí tengo el par 2, este se va con este, ¿no?
Ah, sí, tienen toda la razón. Perdón, me fijé. Sí, entonces el par 2 ya lo paso aquí. Entonces este lo tengo que pasar del otro. Sí, sí, tiene razón, disculpen. Entonces, sí, el que se equivocó fue yo, perdón. Gracias, compañero, por observar mis errores. Entonces, este era N2 entre N1, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, perdón, sí tenía toda la razón su compañero. Entonces, ahora sí ya. Es que hice un despeje bien rápido, ya lo pasé para acá y ya, soy feliz. Y quedaba el par 1 por el par, dependiendo del par 2, pero sí, había que definir el par 2. Sí, está bien. Entonces, ¿pueden hacer las ecuaciones? Haciendo esta corrección que no me hizo favor su compañero de decirlo. Les doy 3 minutos, son 10:18 para mí. ¿Ya lo terminaron? Ya, profe. Bien. Estas son las ecuaciones que tendríamos para los dos primeros puntos rígidos, ¿sí? Entonces las tendríamos aquí. Estas que correspondía a esta ecuación, el segundo punto rígido corresponde a esto, más, ahora sí, tenemos aquí la relación más mi par 1, y tendríamos entonces esta otra ecuación de este par, ¿sí? Entonces ahora sí tengo el par 2, y esto es igual a J θ3, que sería la masa de este engrane,
por d omega 3 dt en dt más d teta 4, que sería esta fricción que teníamos, más el extremo de este resorte, 1 en k teta 2 por la integral de omega 3, ahora ya tengo una velocidad 3 y una velocidad 4, ¿sí? Omega 3 menos omega 4 dt. Ya este punto rígido corresponde a esta ecuación, donde tenemos el par 2. Entonces, la otra siguiente ecuación sería esta. ¿A todos les quedó esta ecuación para el tercer punto rígido? Sí, profe. Bien. Entonces, para el segundo rígido tenemos el extremo del resorte, tenemos la fricción de teta 5 que está en función de una velocidad, la inercia j teta 4, la fricción de teta 6, ¿sí? Y j teta 5, todas esas van en un solo, más este par 3, ¿sí? Entonces tendríamos, vamos a hacer más pequeño, tendríamos aquí j teta 1 en k teta 2, déjenme acomodarle un poquito más, 1 en k teta 2, que sería esto, 1 k teta 2, omega 4, ¿sí? Omega 4 de 1 en k teta 2 sería que omega 4 menos omega 3 de t. Luego tendríamos a d teta 5 por omega 4 de t, porque está en solo punto rígido, más jt. Ah, aquí me faltó algo. Me faltó d teta 6, ¿verdad? Sí, faltó d teta 6. Ah, está acá abajo, d teta 6, y tenemos a j teta 4, que sería la velocidad 4, la derivada de la velocidad 4 con respecto a t, más el par 3. Aquí tenemos más el par 3. Hacemos otra vez la definición de teta 3 entre teta 4 y tendríamos entonces teta 3 entre teta 4 igual a n3 entre n4. Tenemos en grande n3 aquí. Aquí tenemos a n3 y aquí tendríamos a n4. Y este nos da la relación del par 3 entre el par 4, va a ser dependiendo de la relación que tenemos de n3 y n4. Hacemos la definición para tener entonces el par 4, ¿sí? El par 4 va a tener entonces ahora la j teta 6, vamos a tener a d teta 7 y el extremo del resorte 1 en k teta 3. Entonces, esa ecuación nos va a quedar aquí. Teta 4 es igual a, j teta 6, ¿sí? Por d omega 5 y a su otra velocidad en dt, más d teta 7 omega 5 dt, más 1 en k teta 3 de la integral de omega 5 menos omega 6, ¿sí? Sería esto. Aquí tengo la velocidad 5, la velocidad 6. Y la última ecuación que daría el extremo de este resorte, d teta 8, j teta 7 y d teta 9, ¿sí? Entonces la última ecuación nos quedaría, no, hasta aquí, perdón. 1 en k teta 3 por la integral de omega 6 menos omega 5 más de teta 8 por omega 6 más j teta 7 por la derivada de omega 6 en dt más de teta 7 por omega 6 de t. ¿A todos les quedó así? A mí sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, profe, igual a mí también. Bueno, entonces, ahí vamos. Vamos a tener que hacer examen para el 10 de marzo. ¿Sí? Les doy casi siempre la opción. ¿Lo quieren a la hora de clase? ¿O lo quieren después de la 1? No, nos toca de 11:30 a 1, ¿verdad? No, de 11:30 a 1 y les doy 2 horas. ¿Vale? Sí, creo que sí. A ver, déjenme ver el calendario. Falta ver el calendario que tenemos de... No, sería... Sí, el 10 de marzo. Sería el 10 de marzo. Déjenme ver, revisar bien el calendario que tiene CIME. Estoy viendo ahorita el calendario que da el POLI, la dirección general, pero tenemos otro calendario para que da el consejo para CIME. Entonces déjenme revisarlo. Tentativamente sería para el 10 de marzo, ¿sí? Pero déjenme revisar el calendario que nos está dando la CIME para ver bien la fecha, ¿sí? Pero les aviso de una vez que vamos a tener examen tentativamente para el 10 de marzo, ¿sí? Bien, entonces, ya tenemos esto. Vamos a ser un poquito más grandes.
No tan grande. Borramos lo que ya no necesitamos. Y borré un punto rígido. Bueno, sí, no importa, ahorita lo ponemos. Puedo borrar estas ecuaciones. Y vamos a hacer el de mallas, ¿sí? Si quieren, vayan intentándolo y ahorita hacemos... Bueno, voy a hacer los dos primeros y luego ustedes hacen los demás y revisamos. Bien, estaríamos más o menos así. Tendríamos entonces que hacer el de par voltaje. Tenemos que hacer el par voltaje. Primero vemos este nodo, ¿sí? Perdón, este punto rígido, perdón, vemos este punto rígido. Este punto rígido entonces va a ser toda una malla, ¿sí? Entonces, ¿quién es la variable independiente? Aquí es el par. Análogo, la variable independiente, cuando queremos hacer un par voltaje, tengo una fuente de voltaje, que es el que da la excitación en la variable independiente para hacer un circuito en mallas. Tenemos la variable independiente mecánicamente, que es la velocidad, ¿sí? Esta velocidad, entonces, para un circuito eléctrico, la variable dependiente va a ser entonces la corriente. Si nosotros lo empezamos a hacer, tendríamos que poner aquí primero nuestra fuente de voltaje, VDT, ¿sí? Nuestra VDT tendríamos que poner aquí, más o menos, y lo primero que vamos a indicar es que aquí hay una corriente. Aquí vamos a tener una corriente I1, ¿sí? Aquí tengo mi corriente I1. Voy a ver entonces cómo está mi circuito. Yo tengo una fricción aquí que está en función de una sola velocidad. Tengo la inercia que está en función de una velocidad. Tengo esta otra fricción que está en función de una sola velocidad y tengo el extremo de un resorte que está entre dos velocidades. Para todos los elementos pasivos eléctricos que dependen análogamente a una sola velocidad, ahora van a depender solamente de una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí, ¿qué tengo? Para la fricción, análogo, ¿qué tengo como elemento pasivo eléctrico? Un resistor. Un resistor. Un resistor. Para la inercia, ¿qué tendríamos? Sería una inductancia, ¿no, profe? Una inductancia. Y aquí tendría otro resistor. Estos tres elementos que están en función de una sola velocidad, entonces nada más depende de la corriente I1, ¿sí? Entonces, esos tres elementos los voy a poner en serie. Y este elemento, que es kθ1, está entre dos velocidades, lo tengo que poner entre dos corrientes, lo ponemos en paralelo. Entonces, pondremos primero una resistencia. Nuestro inductor, que sería esa otra resistencia. Y luego tendría aquí mi elemento, que ahora, ¿quién va a ser este? Un capacitor. Y tendríamos la primer malla. Aquí tendríamos a R1, tendríamos a L1, tendríamos aquí a R2, y aquí tendríamos a C1, ¿sí? Implica entonces que yo voy a tener aquí otra corriente. Y esta va a ser mi corriente 2. Ya que este elemento mecánico quedó entre dos velocidades, análogamente es mi capacitor que quedó entre dos corrientes, ¿sí? Tenemos nuestro otro punto rígido. Para este otro punto rígido, entonces, ¿qué tengo? El extremo de este resorte, que es el que analizo desde la malla 2 y vería que esto me queda como I2 menos I1 para este capacitor. Tengo elementos pasivos, tengo la fricción y la masa, ¿sí? Si tengo fricción y masa, entonces aquí tengo un resistor y aquí tengo un inductor. Y tengo un voltaje, porque análogamente el par es un voltaje. Entonces, ¿qué vamos a poner? Una resistencia
que va a corresponder este. Voy a poner mi inductor, que es la masa del engrane, ¿sí? Y voy a tener que meter aquí y voy a tener que indicar que aquí hay un voltaje 1. Que este voltaje 1 es el análogo a mi par 1. Entonces, ¿a quién tengo aquí? Tendremos a R3. Tendré aquí a L2, Dos, ¿no? Ajá. a L2. Y ahora voy a indicar los dientes del engrane, que es N1, que es análogo al número de espiras, ¿sí? Si voy a hacer eso, entonces voy a poner aquí el número de espiras o el número de dientes de engrane y lo voy a cerrar. Ya tengo a B1 que corresponde al par 1. Quiere decir entonces que yo voy a tener aquí que tengo N1 y que voy a tener aquí una relación con los dientes de engrane de aquí, que va a ser N2, que análogo voy a tener aquí N1, que es lo que veo como dientes de engrane. Y aquí tengo N1, ¿sí? Pero aquí ya indiqué los dientes de engrane, entonces, ¿qué es lo que debo de tener? Ah, pues entonces aquí voy a tener expresado las espiras, que son el número igual de espiras que lo que tenía yo para un diente de engrane. Entonces aquí ya tengo mi transformador, pero aquí tengo el par 2, entonces me indica que aquí hay un voltaje 2. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo el voltaje 2, que es lo que va a dar el voltaje o el par para que se mueva lo que sigue. ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces quedaría así. Aquí ya con todas sus analogías. ¿Sí? Quedarían aquí R1, L1, R2, mi capacitor que en medio de las dos, R3, L2, y aquí está la relación de lo que tenemos las espiras. Aquí tengo el voltaje 1, que es el par 1 de T, aquí tengo el voltaje 2, que es el par 2 de T, ¿sí? Hacen ustedes las dos y ahorita lo revisamos. Háganse estos, se los... Y acordémonos que este es el otro punto rígido que corresponde a una malla o a un nodo. Hagan estas otras 4 mallas, vean, se los voy a enseñar rápido. Yo lo puse aquí, hasta aquí llegué, nada más indiqué estas dos. Después voy a indicar este mismo que indico aquí, el voltaje 2, ¿sí? De aquí empiezo y hago el otro, ¿sí? Hágalo. ¿Cuánto tiempo le quieren? ¿3 minutos, 4 o 5? Con 5, profe. 5 minutos. Tenemos 10:35 según mi computadora. Entonces a las 10:40. ¿Les parece bien? Y revisamos. Pero solamente si lo hacen ustedes se aprende y luego ya corregimos. Y pueden detectar que consideraron mal o en que me equivoqué yo, que ustedes son buenos para corregirme. Voy a apagar tantito mi micrófono, ¿eh?
¿Qué pasó? ¿Ya les quedó, compañeros? Sí, profe, ya. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora. Aquí tengo el punto rígido 2, que es donde tengo el par 2, que es lo que me está representando aquí el voltaje 2. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el momento de inercia que tenemos aquí, que es J teta 3, tenemos esta fricción y tenemos este resorte. Por lo tanto, voy a tener un inductor, una resistencia y el extremo de un capacitor que esté que va a estar entre dos corrientes. Entonces, pondremos aquí nuestro inductor. Pondremos nuestra resistencia. Pondremos aquí nuestro capacitor, ¿sí? Ponemos aquí el capacitor y lo vamos a tener así. Implica entonces que este va a ser ¿quién? Este va a ser R4, ¿sí? Tendríamos aquí R4. Tendríamos aquí a L3. Tendríamos aquí a C2, que corresponde al capacitor, perdón, al resorte 3. Profe, ahí sería al revés, ¿no? Al revés. Sería primero L3. Ah, sí, el inductor. El inductor, ajá. Sí, primero iría el inductor y luego iría el resistor. Lo voy a dejar ahorita así, pero sí va, si seguimos el orden. De todos modos, si no lo ponen, está bien, ¿eh? Porque ambos van eso. Siguiendo el orden, sí va primero el inductor y luego la resistencia. Qué bueno que hacen esa observación, ¿eh? Bueno, lo voy a borrar porque no digan que nada más como yo lo hago está bien hecho. Entonces, ponemos aquí nuestro inductor primero, porque es la masa. Luego ponemos la resistencia, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? La resistencia. Y aquí bajamos. Entonces, aquí tengo mi L3, ¿sí? Y tengo aquí mi ¿qué? R4, ¿sí? R4. Tenemos otra corriente. Aquí ya tengo mi corriente I4. Entonces, vamos a poner ahora este otro punto rígido. Este resorte es lo que corresponde a este capacitor. Voy a tener aquí entonces todo el otro punto rígido que está en función de una sola velocidad. Tendría análogamente una resistencia, un inductor, otra resistencia y otro inductor más aquí, ¿sí? Entonces tendríamos la resistencia 5. Tendríamos el inductor 4. Tendríamos la resistencia 6, aquí era 6, ¿sí? Tendríamos nuestro inductor que sería el que tenemos el 5, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, tendríamos aquí que sería R5. Tendríamos a L4. Tendríamos a R6. Y tendríamos a R6. Y tendríamos a este otro inductor que sería el 5. Aquí tenemos a L5. Y tendría mi par 3. Si tengo mi par 3, quiere decir que por aquí va a haber un voltaje, que este es el voltaje 3, ¿sí? Que corresponde al par 3. Y ahora tengo que representar los N3 espiras, o que ahora van a ser espiras de mi transformador o los dientes de engrane. Entonces aquí bajaríamos con esto. Pondríamos esto. Y entonces, ahora sí, vamos a tener que aquí está N3, que va a estar acoplado con N4, que iría mi transformador. Análogamente, teníamos el acoplamiento que sería N3. Y aquí tenemos el número de engranes con N4, ¿sí? Y ya tendríamos el arreglo. Implica entonces que yo debo de poner aquí el otro engrane, y esto implica que voy a tener aquí un devanado, ¿sí? Implica también que vamos a tener otra corriente
Aquí voy a tener otra corriente, que esa corriente va a ser entonces ahora I5. ¿Sí? Entonces ahora ya tengo este que corresponde a la quinta malla o al quinto punto rígido. Y lo que tengo también es mi inercia, ¿sí? Esta inercia que va a ser entonces ahora, ¿quién es? Ahora es J teta 6, ¿sí? Entonces tendríamos aquí a J teta 6 y tendríamos esta resistencia que sería la 7 y el extremo del resorte. Entonces vamos a tener aquí ahora el inductor, la resistencia, ¿sí? Y nuestro capacitor. Aquí voy a tener entonces que indicar a quién, a mi corriente. Aquí va a haber una corriente que va a ser I6. Voy a tener entonces aquí conectados a quién, a mi L, ¿cuál es esta? L5, L6, L6, ¿verdad? 6, sí. L6 y tendríamos a R7. ¿Sí? Y en esta malla, después de este, voy a tener a D teta 8, a J teta 6 y aquí a D teta 9. ¿Sí? Y van a ser una resistencia, un inductor y otra resistencia que ya están en serie. ¿Sí? ¿Sí les quedó así a la mayoría? En mi caso sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, tendríamos que quedó así. Las primeras dos mallas. Aquí ya me está generando el voltaje 2. Ahora, tengo el voltaje 2, tengo R4, L3 con todas las equivalencias, tengo AC2. Aquí ya tendría todos los elementos pasivos y aquí tengo B3 y B4. Entonces aquí ya tengo la corriente I4, tengo la relación que debo establecer y la última malla me quedaría así. ¿Sí? ¿Sí les quedó así? Sí, profe. Sí, de mi parte, sí, profe. Bueno, ¿cómo quedaría en nodos? Ya puedo borrar todo esto, ¿verdad? De todos modos les voy a mandar este archivo. Bien, ¿cómo nos quedaría entonces para hacerlo en nodos? Si lo quiero en nodos, entonces, ¿cuál es la variable independiente? Tengo una fuente de corriente. Y esta fuente de corriente va a salir aquí, y aquí tendríamos a I de T. La variable dependiente para mecánicamente sería la velocidad. Análogo, ¿qué es lo que vamos a tener? Un nodo de voltaje. Aquí aparece B1, ¿sí? Entonces, para este primer punto rígido, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una resistencia, ¿sí? Y ahora, ¿qué tengo aquí con la inercia? ¿A qué corresponde en nodos? Ahora Un sería capacitor. A un capacitor y voy a tener otra resistencia, pero están en función de una sola velocidad. Entonces, análogamente voy a tener tres elementos pasivos que están en paralelo. Y voy a tener el extremo de un resorte que va a estar haciendo la unión con el otro punto rígido y me va a quedar en medio de dos velocidades. Análogamente me va a quedar ¿qué? Un inductor entre dos nodos.
¿sí? Entonces, ponemos los que corresponden a un solo. Primero sería una resistencia aquí. Tendríamos entonces ahora un capacitor aquí. Tendríamos otra resistencia. Y tendríamos el extremo de este resorte, que ahora va a ser un inductor. Y va a quedar en medio de dos nodos. Aquí tengo mi nodo de voltaje 2. Aquí tenemos a R1, aquí tenemos a C1, aquí tengo a R2 y aquí tenemos a L1, ¿sí? Esto es el primer punto rígido. En el segundo punto rígido ya tenemos este inductor, que es el extremo, que es en el nodo de voltaje 2. Tendríamos otra vez, en función de una sola velocidad, aquí tendríamos la fricción y el momento de inercia. Análogo, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia y un capacitor. Si ponemos nuestra resistencia y nuestro capacitor, entonces tendríamos aquí una resistencia. Tendríamos entonces un capacitor aquí, ¿sí? Voy a indicar entonces el par 1. Si voy a indicar el par 1, entonces voy a poner aquí una corriente que sería I1, que aquí es análogo al par 1, ¿sí? Ya tengo el par. ¿Qué indicamos ahora? Vamos a indicar el número de espiras o el número de dientes de engrane análogo. Entonces yo voy a venir aquí y le voy a poner aquí. Puedo ir cerrando esta malla aquí, estos nodos, perdón. Y voy a hacer mi indicación, que voy a tener entonces aquí a N1, que va a estar uniendo por el número de espiras o número de dientes de engrane. Aquí tengo a N2. Aquí tendríamos que poner el acoplamiento mecánico, que dice que esto es en N1, que tiene una relación aquí con N2. Entonces, si voy a hacer esa indicación, voy a poner también las espiras que corresponden al número de dientes de engrane que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué implicó hacer esto? Que aquí me va a aparecer otro nodo de voltaje. Aquí hay otro nodo. Para mí este va a ser mi B3. Pero también voy a tener la variable dependiente, ¿sí? Si voy a poner la variable dependiente, aquí me va a aparecer una corriente. Y este es I2. Esta I2 que corresponde al par de voltaje 2, ¿sí? Entonces ya hice esta relación del acoplamiento mecánico por medio de un transformador. ¿Y qué más voy a tener entonces? Voy a tener este momento de inercia que esté en función de una sola velocidad y voy a tener una fricción y el extremo de otro sistema. Entonces aquí voy a tener ¿a quién? A un capacitor y voy a tener aquí ¿a quién más? Una resistencia. ¿Y cuánto tiempo les dejo para que hagan lo que resta? Son 10:54. 3 minutos, al fin que yo pienso que ya lo sacan rápido. Tres minutos. Ok, profe. Háganlo, por favor, para que saquen sus errores, vean dónde se equivocan, qué consideran mal. Y ahorita lo terminamos y ya corrigen ustedes. O afirman que está bien hecho lo que hicieron.
Profe, solo una pregunta. En el Dígame. examen, si nos quedamos, por decirlo, sin espacio para poner el circuito completo, ¿lo podemos poner como usted en bloques? Sí, claro. Sí, por eso yo, como lo hice un poco grande, entonces no me cabe, entonces nada más indico bien cómo termina y cómo inicia. Ah, ok, profe, gracias. Bien, ¿ya les quedó? Sí, profe. Ya, profe. Ya, profe. Profe. Bien. Entonces nos quedamos aquí. Ahora entraría este elemento K2, que va a ser otra vez un inductor. ¿Sí? Pero aquí entonces nos va a unir a dos elementos que va a ser entonces aquí voy a tener entonces aquí a mi nodo de voltaje 4. ¿Sí? Que es la velocidad 4. Entonces, para aquí voy a tener esta fricción, este momento de inercia, esta fricción y esta otra momento de inercia que están en función de una sola velocidad. Por lo tanto, vamos a tener elementos pasivos eléctricos en paralelo, que nada más dependen del nodo de voltaje 4. Por lo tanto, vamos a tener aquí que tendríamos aquí primero R5, luego tendríamos aquí a nuestro capacitor que sería C4. Tendríamos aquí otra resistencia que sería, ¿cuál es? R4. 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 Y tendríamos ahora otra vez otro capacitor que sería C5. Tendríamos aquí, podríamos cerrar aquí nuestra malla, llego a nuestros nodos. Tendríamos que ponerle sus valores, entonces aquí tendríamos a R5. Aquí tendríamos a C4. Tendríamos aquí a R6. Y tendríamos aquí a C5. ¿Qué tenemos ahora? Que aquí tengo un par 3. Entonces debo de indicar ese par. ¿Sí? Si voy a indicar ese par, entonces voy a indicar aquí que aquí hay una corriente que va a ser I3. ¿Sí? Esta corriente I3 es análogo a mi par 3. ¿Sí? Ya tengo indicada este par. Ya lo indiqué. Es I3. Y ahora, ¿qué vamos a indicar? Vamos a indicar el número de dientes que tiene el engrane o número de espiras para mi transformador. Entonces voy a poner aquí y lo voy a poner así, ¿sí? Indico
su relación. Este va a ser entonces ahora que tengo aquí a N3. Y que tengo aquí a N4. Este es mi acoplamiento eléctrico. Y voy a poner mi acoplamiento mecánico. Tendríamos a N3 y tendríamos a N4. Y lo cerramos, ¿sí? Voy a indicar ahora la otra parte. En la otra parte, yo tengo aquí los dientes de engrane o número de espiras de mi transformador, ¿sí? Implica entonces que aquí me apareció un nodo de voltaje. Este va a ser mi nodo de voltaje 5, ¿sí? Perdón. Sí, mi nodo de voltaje, muy bien. Voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5. Aquí apareció mi nodo de voltaje 5. Entonces, ahora, ¿qué vamos a poner? Aquí lo tengo. Entonces, tendría aquí este momento de inercia. Tendríamos esta fricción y teníamos el extremo de este resorte. Análogamente, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un capacitor, una resistencia y el extremo de un inductor. Entonces, aquí voy a tener mi capacitor. Voy a tener mi resistencia. Y voy a tener aquí mi inductor. ¿Sí? Estos, entonces, ¿quiénes serían? Tendríamos aquí, pero me faltó, ¿qué me faltó? Indicar la otra variable. Entonces, aquí me apareció, ¿quién? La corriente I4, que es la que está dándole energía para que se excite el sistema, ¿sí? Y esa I4 corresponde al par 4. Entonces, ahora sí, tendríamos que poner aquí, ¿a quién? Este es J6, C6. Aquí tendríamos a R7. Tendríamos aquí a L7. L3, ¿no? Cierto. A L3. Y ahora sí, me quedan aquí, y aquí tenemos el otro nodo de voltaje, que va a ser B6, que es análogo a la velocidad. Y de aquí, ahora sí, vamos a tener todos nuestros elementos pasivos que están mecánicamente están en función de una sola velocidad. Análogamente tendremos una resistencia, un capacitor y otra resistencia que van a quedar en paralelo. Entonces tendríamos aquí nuestra resistencia, tendríamos nuestro capacitor aquí, y tendríamos aquí otra resistencia. Y tendríamos aquí todo nuestro circuito, que entonces ya podríamos tenerlo, y este sería R8. Aquí tendríamos a C7, C8, C7. Y aquí tendríamos a R9. ¿Así les quedó a la mayoría o a todos les quedó así? De mi parte sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, entonces ese circuito quedó así. Aquí tenemos el nodo 1, el nodo 2, aquí está el nodo 3. Como aquí está en grande, no cabe, que es lo que preguntaba su compañero, que en el examen lo pueden hacer así. Claro que lo pueden hacer así. Y luego empiezo otra vez, indico que aquí tengo el nodo 3, aquí está mi nodo 3, la corriente 1 y 2, esto es lo que le comentaba. Si estoy indicando aquí, entonces debo de indicarlo bien a la entrada del siguiente circuito. Mis elementos pasivos, tengo ahí 3, ahí 4, lo vuelvo a indicar, ahí 3 y 4, y tengo todos los elementos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Entonces ustedes sí son bien buenos. Los únicos que entendieron a lo mejor fueron ustedes y yo no. Bien, va, tarea. Se los voy a mandar al rato este. Quiero que hagan este.
Cuando venga el examen, yo nada más voy a poner esto. Ustedes tienen que indicar velocidades para todos, ¿eh? Tienen que indicar velocidades, tienen que indicar todo. Ustedes ahora lo tienen que resolver. Yo nada más les digo dónde se aplica la fuerza, ¿sí? Les voy a mandar todo lo demás para que lo tengan y lo vayan preparando, ¿no? Para el examen. ¿Alguna duda, compañeros? Entonces la fecha tentativa es el 10 de marzo, ¿verdad, profe? Sí, tentativamente. Déjenme revisar cuántos son el calendario que nos dieron de fechas para la ICIME y ya les digo, ¿sí? Casi siempre nos dan un espacio más grande y ya se los comento, ¿no? Profe, sería en el horario de clase, ¿no? Entonces, Sí, sería la hora de 11:30 a 1:30 el examen. es que nosotros tenemos clase de 10 a 11:30, creo. Ah, sí, cierto, perdón. Lo estaba confundiendo con otros compañeros. No, sería de 10 a 11:30. Si quieren las 2 horas, puede ser después de la 1. Ok, profe, gracias. Ahí se ponen de acuerdo todos, porque luego toman otras materias algunos. Entonces se ponen de acuerdo y me dicen, ¿no? Por favor. Sí, porque supongo que varios tienen examen, clase después de las 11:30, ¿no? Sí, profe. Sí, entonces si quieren las 2 horas, pónganse de acuerdo. Después de la 1, ustedes me dicen a qué hora y lo hacemos. Se los mando el examen. Probablemente el segundo departamental ya sea presencial, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. A ver qué dice la escuela. Si no hay dudas, entonces nos estaremos oyendo el próximo mañana, ¿sí? Y vamos a ver con qué seguimos. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Gracias igualmente. Gracias, profe. Igual, profe. Gracias igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Dígame. Primero inténtelo y luego ya les resuelvo. Dígame. Sí. Si no está indicado, se desprecia. ¿Mm? Sí, sí, si no está indicado, no se pone. Sí, está bien así. Truco. No, no, si no está indicado, no se pone. Ándale.